hubo un acto que, si lo analizamos, va a tener que pasar algún tiempo. Un acto político de alguien que no es político, sino que tiene a su cargo al ejército mexicano. Y dijo: los militares no estudiamos para perseguir delincuentes, aunque debió cambiar la palabra de estudiar por prepararnos. Pero bueno, esos son formulismos que no tienen importancia. Lo que señala que él está preocupado y está protestando y está dirigiéndose a quienes tienen la obligación o de regresarlos a los cuarteles o de darles un marco jurídico, lo que por otro lado parece imposible. ¿Cómo los regresas? Imposible. ¿Y cómo les estableces un marco jurídico? Imposible también, porque no es su tarea. Pero eso sí es grave porque nunca, o prácticamente nunca se había hecho pública una reclamación de esta naturaleza, de un general de 4 estrellas al de 5 estrellas, que es el presidente del país. Hubo cuando Fox un intento de rebeldía frente a la APO de Oaxaca, que fue cuando se implementó la actividad de la Marina Armada, pero no fue tan claro, tan contundente, rotundo como ahora con Salvador Cienfuegos. Pero el resto de su alocución también señala una incomodidad, como que estás en un compromiso que tienes que cumplir por órdenes superiores o por necesidad del país, pero que no se ajusta. Mira, nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando. Estamos realizando funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer. En estos días se cumplen 10 años de que el entonces presidente Felipe Calderón ordenó sacar de los cuarteles a los militares para ser pilar de una guerra contra el narco, duramente criticada. Cienfuegos sostuvo que la ola de violencia criminal no se puede frenar a balazos. Oye. Exactamente. Es terrible, y el ejército, inaccesible al deshonor como la patria, al desnaturalizarse, ya no es el ejército mexicano, ya es algo que perdió su naturaleza. Y además, eso de no estudiamos, pues sí, su criterio es para atacar, defender, no es para prevenir y no es para tomar presos a los delincuentes. Es otro criterio el del ejército. Con calzador lo metió Calderón. Nuestros soldados ya están pensando si le entran. Fíjense lo que dice. A enfrentar a estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos. Exactamente, exceso de violencia, que eso es el criterio del ejército. El ejército no es para estar a medias tintas, como sí lo está la policía. Y además dice Cienfuegos, si a la policía le pagan para eso, ¿y por qué no hace su labor? No es la primera vez, ¿eh? Esta es la tercera vez que el general se queja amargamente, sin que nadie le pregunte. Solo que ahora lo que dijo es en realidad trágico, porque cuando dice los elementos están pensando si entrarle, está diciendo él mismo, estoy pensando si entrarle, ¿eh? Porque los derechos humanos
permiten que un criminal que nosotros capturamos salga a los 6 años, a los 5 años, y se vuelven puertas giratorias, lo que hemos dicho. Entonces, estamos haciendo un hoyo en la playa, donde la arena se vuelve a caer y vuelve a tapar, y al día siguiente es lo mismo. Nos sacaron con la promesa de que iban a formar policías, y no se ha hecho nada. Y nosotros cargamos con toda la responsabilidad de gente que no se hace responsable. Pero ahí está el problema. Mi querido general, está sufriendo lo mismo que nosotros. Nadie le hace caso. Ni el presidente, ni los secretarios, ni los diputados, ni los senadores, ni los gobernadores. Todos se voltearon a las declaraciones del general y dijeron... Y otros dijeron, pues a mí me disculpan, pero yo ya me voy de vacaciones. Ahí nos vemos el próximo año. ¡Qué tristeza! Que esté gritando por auxilio y que nadie le haga caso. ¿Verdad que se siente, general, re feo? Pero además, no solo es crítico lo que dijo, de que no pueden, de que ya están pensando no entrarle, sino exige una fecha. ¿Cómo? Terminal para que le solucionen su problema. ¿O qué va a hacer, general? Todo esto recrudeció por lo que sucedió en Veracruz. ¿Cómo? En donde aparentemente un grupo ¿Félix? ¿Como María Félix? de oficiales y soldados ¿Qué edad tiene? fue sorprendido por algunos que pretendían emboscarlos y mataron a una decena. 14. ¿Cuál es su mensaje? Sí, entonces hay un organismo que se dedica a perseguir a los soldados por cumplir su deber de la manera como ellos lo entienden. ¿Qué edad tiene? Entonces, eso es lo que ellos no encuentran coherencia. Nos piden que acabemos con la delincuencia. Acabamos con la delincuencia, se nos echan encima. Pero lo curioso que ocurre en Veracruz es que ningún soldado, uno resultó herido Nada más uno, y creo que fue Rosón. y todos los demás muertos. Es que fíjate que suenan los resultados, el marcador, como cuando escuchamos lo de Tlatlaya, que decían eran 22 a 1, a un herido. Igual acá suenan 14 muertos y solamente un herido por parte de los militares. Sientes que hay ahí como que cuentas que no funcionan muy bien, que no salen lógicas, ¿no? Porque los delincuentes pues también traen armamento de punta, de tecnología de punta, y como que es desproporcionado que hayan quedado así las cosas. Sientes que están muy preparados y muy bien habituallados para hacer frente a este tipo de cosas. Y por eso no hay comparación con la mejor banda de delincuentes con un grupo del ejército. Claro, puede haber una emboscada en una situación así que ya ha ocurrido, en donde sí pueden salir perdiendo. Pero en un enfrentamiento directo no tiene nada que hacer un grupo de civiles contra el ejército. Entonces, ¿a qué le tiran? Porque estos pidieron refuerzos y al llegar los refuerzos fue cuando dejaron esa cantidad sorprendente de muertos, mientras que el ejército solo sufrió un daño en un herido. Es que la violencia legal del Estado radica en sus fuerzas del orden, vamos a decir los policías. Ellos están fallando. Lo que dice el general tiene que tener una repercusión bárbara en el presidente del país, en las instancias, en las instituciones todas, pues si la violencia legal se basa en las armas y ahora que fallan los policías, las armas principales son las del ejército y la marina, tiene que tener una repercusión muy importante. Esa es la defensa del Estado. En este momento, ejército y marina armada. Cualquiera de los dos que se queje va a ser grave. Además, no estamos acostumbrados, no está acostumbrado el sistema a escuchar quejas del ejército. El ejército es callado y actúa. Cuando el ejército de pronto rechaza alguna situación, eso es grave. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero yo creo que también debería de llegar a la sociedad. No sé qué opinen, pero a mí me molesta mucho. Es que acribillaron a los
o pobres hombres que estaban armados y apertrechados con Barrett 50 y no sé qué. Siempre dudamos primero del ejército. Antes de darle nuestro voto de confianza, se la juegan por el país, se la juegan por nosotros, y lo primero que hacemos es, fue el ejército represor, fue el ejército asesino. Ni siquiera nos esperamos muchas veces a escuchar cuáles son las pruebas, los argumentos, y ya estamos dándole al ejército. Si le da a la prensa, si le da al pueblo, si el gobierno no le hace caso, pobre del ejército, pobre, porque además, si la última barrera que tenemos contra la delincuencia, lo hemos dicho, está cansada y ya no quiere hacerla de barrera, ¡ay, nanita! Es que todo mundo se ha apoyado en el ejército. Acaban de tomar posesión varios gobernadores. En sus presentaciones, ¿qué fue lo primero que hicieron? Pedir el apoyo del ejército. ¿Por qué razón? Señor, primero vea cómo está la situación en su estado y vea qué puede hacer usted antes de solicitar el apoyo de la fuerza más importante que tenemos en el país. Pero aquí lo básico, lo preocupante, lo que puede convertirse en un hecho muy trascendente para el momento histórico que estamos viviendo, es el reclamo, como decía Tomás Bojarro, a su superior. Exactamente, exacto. Por desdicha, nosotros como sociedad, pues podemos reclamar, podemos renegar y demás, pero la verdadera fuerza del Estado está allá arriba, y allá arriba la institución presidencial, como todas las demás, se sostiene en este momento en el ejército, no en las policías. No, a mí me parece muy grave. Si se sostiene en el ejército y el ejército ya no quiere trabajar, ¿qué va a pasar? No se puede. Sería traición a la patria. Sería desobediencia militar. Sería... El No, caos. no. Prácticamente una insurrección. No, hay otra palabra del que... Subordinación. No, Golpe. el que renuncia a seguir luchando contra el Desertor. enemigo. Desertores. Deserción. Eso está especificado como delito gravísimo. Pero- Verán ustedes cómo esta situación de veras es grave. He revisado los periódicos, no creo que haya una noticia más preocupante, más trascendente, más pesada que la de Salvador Cienfuegos quejándose cuando el ejército tiene como una de sus características aquí la lealtad, la subordinación al... La disciplina. Sí, exacto. Y sin embargo, esa queja de Cienfuegos me parece retumbante en este país.